Si tú quieres tener más efectividad operando los mercados financieros, reducir tu riesgo al máximo y potencializar y maximizar tus ganancias, es importante que conozcas el concepto de estructura del mercado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y para ello es importante que conozcas cada uno de los componentes de la estructura del mercado para que desde su concepto entiendas a qué se refieren y te puedan ser de gran ayuda. Así que sin importar qué tipo de estrategia tú utilices, el que entiendas el concepto de la estructura del mercado y sus componentes va a ayudarte a tener trades mucho más efectivos. Algo que debes saber es que los mercados financieros se comportan como fractales. Un fractal se refiere a cualquier estructura conocida en este mundo que al ser subdividida mostrará formaciones similares o idénticas hasta su expresión más diminuta. Una vez entendido el concepto de fractales, quiero que te concentres en esta estructura de una tendencia alcista en el gráfico diario. Y decimos que es una tendencia alcista porque nos está haciendo máximos más altos. Pero te pido que te concentres tan solo en esta línea azul. Como tú puedes ver, solamente es una línea que va hacia arriba y otra que retrocede. Este gráfico que estás viendo en la temporalidad de 4 horas, como ves, está pintado en azul. ¿Por qué? Porque representa la fractalidad del gráfico anterior que tuviste. Es decir, estamos viendo que todo esto es el impulso y todo esto es el retroceso. Ahora es importante entender los conceptos que hay dentro de la estructura del mercado y vamos a revisar el primero por orden de aparición. Lo primero que vemos de este lado es un BOS, que por sus siglas en inglés significa Break of a Structure, que es el quiebre de un máximo o un mínimo anterior de una tendencia, sea bajista o alcista. Como podemos ver en este gráfico, que veníamos de una tendencia alcista, pues en el gráfico de 4 horas, cada vez que nos rebasa el máximo anterior, decimos que nos está haciendo un BOS. Y en esta subida, en este impulso que vimos en el gráfico anterior, dentro del gráfico de 4 horas tuvimos dos BOS, dos quiebres de estructura hacia la alza. El siguiente concepto que vamos a ver es el CHOCH. Y el CHOCH por sus siglas en inglés significa Change of Character. Y es un rompimiento general de la estructura donde el mercado pasa de una tendencia general alcista a bajista o viceversa. Y como podemos ver aquí en nuestro esquema, una vez que tuvo rompimiento hacia la alza, sabiendo que en nuestra temporada más grande de que el gráfico anterior habíamos visto que era alcista, pues evidentemente iba a tener una corrección porque el mercado sube y baja en ondas senoidales. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que al rompernos el último mínimo que teníamos, tenemos un change of character o un cambio de estructura que está pasando de ser alcista a ser bajista. Es decir, en esta tendencia está empezando a haber una corrección, indicándonos en gran probabilidad que el mercado va a comenzar a descender. A continuación, vamos a clarificar y desmenuzar un poco más todo lo que son los conceptos de la estructura del mercado. Y lo que podemos notar, y veníamos diciendo, que un CHOCH es un cambio de estructura, es decir, de venir de una tendencia alcista, al momento que nos hace un mínimo más bajo, es posible que el precio comience a descender. Entonces tú te preguntarás, ¿qué es lo que pasó aquí? Me hizo un nuevo CHOCH hacia arriba. Y este concepto es el que llamamos inducement. El inducement es un incentivo que tiene el precio en las zonas de liquidez que son capturadas para poder continuar en la dirección que trae el mercado. Es decir, el inducement es una inducción. Es una especie de engaño que hace el market maker, el institucional, el fondo de inversión o el banco para hacernos creer que el precio va a continuar hacia el alza desde esta zona, simplemente para darnos cuenta que no hizo un máximo anterior, que no continuará su tendencia y después venir una reversión. Esta reversión le da sentido a este CHOCH que nos hizo una bajada, una quiebra de estructura, indicándonos que el precio en la temporada de 4 horas quiere seguir descendiendo. ¿Y por qué hace esto? Porque el precio viene por la liquidez. Y la liquidez tienes que entender que es el combustible del precio. Es la gasolina que lo mueve. Sin la liquidez el precio simplemente no se movería. Así que podemos notar que en esta reversión que hubo, en donde aparentemente el precio ya no descendió, es porque el precio simplemente vino por la zona de imbalance. La zona de imbalance es una ineficiencia en el mercado, es un desequilibrio en el order flow del mercado, un vacío de liquidez
entre compradores y vendedores. Entonces el precio, antes de continuar su tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, viene y toma liquidez por la parte de arriba. Adicionalmente podemos ver que por la parte de abajo el precio también nos deja liquidez, cosa que después viene a tomar. Adicionalmente podemos ver que no solamente vino a la zona de imbalance, sino a nuestra zona de order block, que son zonas o rangos específicos del precio en el que existen un conjunto de órdenes de compra y de venta para hacer que el precio reverse o tome un impulso con gran fuerza a favor de su tendencia. En este caso, la tendencia que teníamos en 4 horas era bajista y simplemente vino a tomar la liquidez, a tomar el order block y el precio empezó a descender. En este momento te surgirá la pregunta, ¿cómo puedo evitar o cómo puedo minimizar el riesgo de caer en un inducement, de ser engañado por el market maker y perder mis operaciones que aparentemente iban hacia la baja? Para eso vamos a ver la siguiente herramienta y los siguientes conceptos. Como recordarás, en nuestro gráfico principal, que era de una temporalidad del diario, lo que podíamos notar es que teníamos una tendencia alcista. Y lo que estábamos viendo en esta fractalidad de 4 horas simplemente era una corrección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra herramienta de Fibonacci y lo que vamos a buscar es la mejor zona de retroceso para operar a favor de la tendencia que es alcista en nuestro gráfico principal, en nuestro gráfico macro, que es el gráfico diario. Entonces vamos a tomar todo este impulso de la parte más baja hasta la parte más alta. Y lo que vamos a notar es que tenemos una zona importante, una zona debajo del 50% del retroceso, es lo que denominamos una zona de descuento o una zona de compradores, que básicamente significa que esta es la mejor zona en donde todos los compradores que impulsaron este precio van a encontrar los mejores precios para continuar posiblemente la tendencia. Y esta zona la vamos a marcar con un cuadrito. Toda esta zona la vamos a marcar con un cuadro que le vamos a llamar la zona de descuento. Ahora nos regresamos a nuestra fractalidad, a nuestra temporada de 4 horas, en donde vimos que posiblemente viniera un retroceso. Como lo vimos en el gráfico diario, sabemos que tenemos una tendencia alcista y habíamos dicho que la zona más importante en donde nuevamente los compradores entrarían a favor de la tendencia, que era hacia la alza, era en una zona de descuento, la misma zona que ves marcada aquí. Entonces, en toda esta área somos propensos a un inducement, es decir, como el precio no ha llegado a una zona importante, a una zona de descuento, a la zona de compradores, en donde en gran probabilidad esos compradores que impulsaron en el gráfico diario la tendencia hacia la alza, mientras el precio no llegue aquí, no podemos pensar en nuevas compras que nos rompan el máximo anterior en el gráfico diario. Toda esta zona es una zona de peligro y es una zona que es la más adecuada o la más propensa para el market maker para propiciar el inducement y muchos caigan en la trampa de creer que a partir de aquí el precio formaría un nuevo máximo y solamente son tomas de liquidez para después llegar a la zona de descuento, a la zona más importante en donde podría o posible o potencialmente podría ver otra vez un impulso, un gran impulso hacia la alza para romper el máximo anterior en el gráfico diario. De la misma forma, sirve para una tendencia bajista en donde vamos a entrar con posiciones hacia la baja a favor de la tendencia. Vamos a simular que en el gráfico diario esta es una tendencia bajista. Entonces lo conducente o lo mejor es buscar operaciones hacia la baja. Y de la misma forma vamos a usar nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci y vamos a medir el impulso nada más que de manera diferente. Ahora lo vamos a medir de la parte de arriba hasta nuestra parte de abajo y vamos a esperar a que nos llegue a una zona de retroceso al menos del 50% para pensar en entrar en ventas de nuevo y marcaríamos nuestra zona y la llamaríamos una zona premium, es decir, es la zona en donde los que impulsaron este precio hacia abajo podrían volver a entrar a favor de la tendencia para conseguir un nuevo mínimo más bajo.
Así que podrás notar en nuestra fractalidad, en nuestro gráfico de 4 horas, en este caso, como venía la tendencia bajista en el gráfico diario, igual esta zona es la más propensa para caer en un inducement y hacernos creer que a partir de aquí el precio haría un nuevo mínimo. Sin embargo, solamente es una toma de liquidez hasta que llega a la zona premium, en donde podríamos pensar que todos estos que en el gráfico diario impulsaron el precio hacia abajo podrían volver a entrar para lograr un nuevo mínimo. Es exactamente lo mismo, nada más que a la inversa. Ahora vamos a aplicar todos los conceptos que vimos anteriormente en un gráfico real. En este caso estamos en Bitcoin y lo que podemos ver es que Bitcoin está teniendo una tendencia alcista en el gráfico diario, es decir, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y retroceso. Lo que estamos dándonos cuenta es que posiblemente Bitcoin en este momento esté corrigiendo. ¿Por qué? Porque en este momento nos acaba de hacer un cambio de estructura, un choch bajista, indicándonos que el precio podría descender. Adicionalmente, ¿qué vamos a sacar? ¿Cuál es la mejor, dado que tenemos una tendencia alcista, cuál es la mejor zona para que todos estos que impulsaron el precio hacia arriba vuelvan a entrar al mercado? Entonces, con nuestra herramienta de Fibonacci marcamos todo este impulso que originó todo este movimiento. Entonces vamos de la parte más baja hasta el impulso más alto, que es este de acá, lo extendemos y ya nos damos cuenta que nuestra zona de descuento, nuestra zona de compradores está en esta área. Por lo tanto, la vamos a marcar. Y ya sabemos que potencialmente todos estos que impulsaron el precio, hasta que no llegue a esta zona, pensarán en volver a entrar al mercado e impulsar y hacer un nuevo máximo. Es decir, lo que tenemos que poner atención es cuando el precio llega aquí para operar a favor de la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a analizar más cosas. Adicionalmente, en esta parte yo estoy viendo que tengo un order block, es decir, ese rango de precios específico que fue el último impulso que me rompió y que me hizo un break of structure, es decir, nos hizo un máximo más alto. Entonces aquí tengo mi voz y el precio va a corregir, es decir, todo impulso, todo retroceso que tenga Bitcoin en este momento será probablemente para ir hacia la baja. Entonces nosotros tenemos que ponernos muy atentos para operar esta corrección o esperar a operar a favor de la tendencia hasta que nos llegue a esta zona del 50%. Entonces lo que podemos ver también es que tenemos en esta parte un imbalance. Y como habíamos dicho, un imbalance es una ineficiencia en el mercado o es un vacío de liquidez y el precio se mueve por la liquidez. ¿Cómo podemos medir este imbalance? Si nosotros contamos las velas 1, 2 y 3 y lo que podemos notar es que entre esta vela y esta vela hay un vacío, hay un hueco. Y entonces a esto es lo que le llamamos imbalance y así es como se mide. Posteriormente en este retroceso vino a llenar parte del imbalance, pero nos dejó pendiente todo esto. Entonces es un despropósito pensar que a partir de aquí el precio haría un máximo más alto porque tiene toda esta, aparte toda esta liquidez que no ha venido a tomar liquidez por la parte de abajo y decimos el precio se mueve por la liquidez y no ha llegado a nuestra zona de descuento, que es la zona más importante. Entonces vamos a ver lo que sucedió a continuación. El precio empieza a tener un impulso hacia arriba, que es lo que propicia el famoso inducement. En este momento mucha gente que usa indicadores o que ve este tipo de patrones de velas envolventes cree que el precio a partir de aquí es la mejor zona para que haga un máximo más alto, y es bastante improbable porque precisamente estamos en la zona más propensa o más adecuada para el market maker para propiciarnos el inducement y que caigamos en el engaño. Entonces lo que podemos ver es que inclusive está llegando a esta zona de order block bajista porque este order block en el gráfico diario fue el que nos originó el rompimiento del choch. Entonces cuando llega aquí es muy probable que el precio empiece a descender hacia abajo. Entonces vamos a darle más adelante. Vean cómo nuevamente ahora nos hizo un choch, un boss, es decir, un break of structure hacia abajo, y es un impulso que nos hizo un nuevo quiebre de estructura indicándonos que va hacia abajo. Sin embargo, nuestro precio no ha llegado a nuestra zona
más importante, ya llenó otra parte del imbalance, pero sigue pendiente y no me ha llegado al 50% a mi zona de descuento, a mi zona de compradores. Entonces no puedo entrar de nuevo hacia la alza, dado que no me ha llegado a esa zona importante en donde en gran probabilidad nuestros compradores que impulsaron todo este movimiento pues pensarían en entrar de nuevo en el mercado. Entonces hemos dicho que en esta corrección cualquier retroceso que tenga, en este caso Bitcoin, sería hacia la baja. Ok, en este momento ya nos llegó a nuestra zona de compradores y adicionalmente habíamos dicho que teníamos ahí un order block, es decir, el último bloque de órdenes que nos desencadenó un movimiento importante y ya está dentro de nuestra zona de descuento, de nuestra zona de compradores. Entonces potencialmente podemos pensar en compras aquí. Sin embargo, el precio sigue descendiendo. Lo que vamos a hacer es bajarnos de temporalidad. Ya aquí vamos a esperar que el precio nos haga una nueva estructura, un nuevo choch para pensar hacia la alza. Tentativamente nuestro primer choch o nuestra primera zona de rompimiento estaría en esta zona. Sin embargo, hay que esperar a que el precio nos haga una estructura nueva. Tentativamente en este momento, pues el precio está buscando romper esta zona para indicarnos que va hacia la alza. Sin embargo, vamos a esperar si nos forma una estructura más abajo. Ya que nos formó esta nueva estructura, buscando que vamos a esperar que nos rompa este último máximo, indicando que o confirmándonos que el precio quiere subir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar y vamos a marcar zonas importantes. Lo que nos damos cuenta es que en toda esta zona tenemos un imbalance. Un imbalance que decíamos es un vacío de liquidez. Adicionalmente tenemos un order block aquí que fue el que impulsó el movimiento y se vuelve una zona potencial para subir en nuestro gráfico de una hora. Y lo que nosotros vamos a hacer es poder marcar una entrada. Ya hemos dicho, cuando rompe no entramos y no esperamos el retroceso en el gráfico de una hora a una zona de imbalance o a una zona de order block. ¿Qué es lo que tenemos primero? Bueno, la zona de imbalance, y ahí programaríamos nuestra entrada y nos vamos a proteger debajo del último mínimo, en el entendido que en esta zona, que era un order block en el gráfico diario, bueno, pues ya vino y tomó liquidez por la parte de abajo para todos aquellos que compraron el dip o entraron prematuramente, ya fueron liquidados. Entonces ya una vez que rompió hacia arriba hay una gran posibilidad que el precio empiece a subir primero como target número 1 a esta zona que es nuestro order block en el gráfico de una hora. Sin embargo, si nos vamos al gráfico diario, decíamos que esto es una tendencia alcista, entonces el potencial está hasta aquí arriba, a rompernos un nuevo máximo. Entonces nos vamos a regresar a nuestro gráfico de una hora en donde ya programamos una entrada, una potencial entrada a la zona del imbalance para impulsarnos el precio hacia arriba. Entonces vamos a checar qué es lo que sucedió. El precio nos activa la orden y ahora sí nos podemos ir a nuestro gráfico diario y potencialmente buscar siguientes niveles. Que notamos que en esta caída nos dejó en el gráfico diario toda esta liquidez y que hemos dicho que el precio viene en busca de liquidez. Entonces ya tocó nuestro target número 1, podríamos pensar en un target número 2 aquí, podríamos pensar en un target número 3 en esta zona y finalmente el último target a buscar el último máximo. ¿Por qué? Porque la tendencia en el gráfico diario era alcista. Entonces podemos ir tomando beneficios, podemos ir cerrando nuestras posiciones o inclusive podríamos nada más irlo vigilando y ir subiendo nuestros stop loss de tal forma de que ya no perdamos dinero en ningún momento. Entonces vamos a dejarlo correr. Y listo. Vean lo que sucedió. El precio vino a buscar su máximo anterior. Entonces vean toda la operativa que hicimos. No caímos en el error de muchos de entrar en el inducement porque aparentemente aquí me hizo un choch. Aparentemente me hizo un choch alcista, pero esto es un inducement. ¿Por qué? Porque el precio no había cubierto el imbalance, no había llegado a nuestra zona de order block, no estaba en una zona de compradores, en una zona de descuento. Entonces era poco probable que el precio
a partir de aquí nos hicieron un máximo más alto. ¿Por qué? Porque tenía que llegar a esta zona que era una zona importante. Y si tú ves toda esta confluencia que tenemos, el order block, la zona de descuento a la que tenía que llegar, y nos refinamos en el gráfico de una hora para buscar nuestra entrada y hacer un choch. En la parte de aquí abajo, tú la puedes observar, que esperamos que el precio rompiera, hiciera el choch que nosotros buscábamos en el gráfico de una hora, el cual hizo en este momento. Lo que hicimos fue buscar una entrada que está exactamente aquí en nuestra zona de imbalance. Decíamos en el retroceso que buscamos un imbalance o un order block. Entonces llegó a la zona de imbalance donde programamos de manera precisa nuestra entrada y fuimos marcando nuestros targets en el gráfico diario, dado que teníamos una tendencia alcista. Entonces fuimos programando los targets poco a poco, target 1, target 2, target 3, hasta que llegara al máximo. Y si te das cuenta, esta operativa te hubiera representado un riesgo de 1.77 con una potencial ganancia del 23.19%. Así que aquí aplicamos todos los conceptos que vimos anteriormente, nuestros conceptos de estructura del mercado, y quiero que notes la efectividad que tiene. La probabilidad de que tú pierdas trades se disminuye, en el entendido de que no todos los trades se pueden ganar, es imposible que tú puedas ganar todos los trades, pero tú minimizas tu riesgo. Como primer punto, porque vas a esperarlo en zonas adecuadas, vas a ver tu tendencia macro. Posteriormente vas a buscar una confirmación en una temporalidad menor, y en esa temporalidad menor vas a marcar una zona de entrada, una zona de retroceso. Una vez que te haga un chocho, un cambio de estructura en temporalidad menor, buscas, y ya teniendo la confluencia de una temporalidad mayor que es alcista, que llegó a una zona de descuento, pues esas dos confluencias de las multitemporalidades lo que hace es que tú tengas un trade bastante exitoso, con un mínimo riesgo y con el máximo de provecho. Por favor, si te gustó mi contenido, dale like, suscríbete al canal para que yo te siga subiendo información de valor. Adicionalmente, todos estos conceptos los estamos revisando todos los días de lunes a jueves en nuestros lives que tenemos, aparte de que analizamos diferentes criptos y oportunidades de inversión. Espero que esta información te haya sido muy útil y nos vemos en la próxima.